Yo siento que la relación del hombre con el entorno está vinculada a los elementos que la naturaleza misma le da alrededor del entorno. Hay unas funciones que están directamente relacionadas con el habitar ese lugar, pero hay otras que están vinculadas con la naturaleza misma del territorio y lo que el territorio les está ofreciendo a cada uno de estos personajes. Comenzamos a encontrar características que están dadas por el material, por la forma, por las necesidades que se tienen. Entonces, el entender el objeto mediado por el territorio me parece que es muy valioso. Yo siento que las materias primas hacen que el ejercicio creativo conduzca a que aparezcan otros objetos. A mí me cautivó mucho el ejemplo de Nina de Friedman cuando llega y dice que las casas de palafito en el Pacífico, cuando se muere el papá y la mamá, desbaratan la casa y todos, cuando construyen sus casas, incorporan estos elementos acá. Es porque son casas frescas, son casas, sí, no son tan durables, pero igual son casas que yo creo que conviven con uno. O sea, cómo la relación entre la función, el tejido, lo que necesitan, el medio ambiente que les proporciona la materia prima y los mismos alimentos que están alrededor de ellos, todo está asociado y todo está dando una respuesta sistémica, digámoslo así, en relación a todo lo que hay allí. Los diálogos van y vienen entre el material, lo que uno está haciendo y lo que sucede. Entonces, en la medida en que el material te enseña y en la medida en que el material te devuelve lo que tú tienes, ahí hay una comunicación muy interesante entre el hacer, el material y uno. Uno comienza a encontrar colores, formas, tejidos que dan la identidad de tanto del lugar como de esas personas que habitan ese lugar. Y eso hace que se vuelva muy particular cada tejido en cada región. Yo habito un territorio y en los procesos de aculturación se pierde la identidad de un textil. Se sabe tejer, pero no se tiene identidad. Uno diría, ¿qué pasa acá? Pero cuando uno ve en la mayoría de los indígenas, uno claramente puede identificar qué tejido es de qué comunidad y hasta quién le pertenece ese tejido. Toda la comunidad se identificó con ese tejido porque supo que ese era un tejido de ellos. No era el tejido que aparecía en el libro que decía, coja 3 fibras para la derecha o 4 para la izquierda. No, ahí la identidad se dio. Esa casa del arquitecto pertenece a ese territorio porque son unos artesanos, una materia prima y una forma de trabajar esa materia prima que conlleva que ese sea ese tejido de ese lugar. Entonces yo sí siento que hay una correlación ecológica y sistémica. La productividad está en poder convivir con ese entorno que está en ese momento, en esas condiciones, para poder salir a la otra temporada que viene. Yo siento que hay unas funciones y que se relacionan con los espacios que se habitan en estas estructuras tejidas y es la ventilación. Hay algo que a mí me sorprende sobremanera en estos tejidos indígenas y es esta capacidad de poder crecer y de poder cambiar de forma a partir de un tejido que está hecho en diagonal. Si yo miro, por ejemplo, la capacidad que tiene de doblarse, pues lo hace la estructura del tejido que se está dando acá. Pues sí, tienen una vida útil de todos estos materiales, pero todos los materiales están logrando como el máximo de expresión en relación a lo que están buscando. Digamos que las fibras uno las puede clasificar de acuerdo a su procedencia, pero ¿cuál es la diferencia? La lignina. Entonces va a llevar que la fibra sea un poco más rígida, más quebradiza, la tengo que trabajar húmeda y eso lo logro pues con estas estructuras de amarres como las que uno ve en las malocas. Yo creo que los japoneses han hecho cosas maravillosas con respecto a mantener tradiciones vinculadas al oficio y en esa medida ver los tatames, ellos en ningún momento han cuestionado estas cosas que han hecho desde hace cientos de años y siguen estando presentes en su diario vivir y nosotros no, nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad como de contemplar los beneficios y las cosas que las mismas comunidades han resuelto alrededor
de estos recursos en sus medios. Entonces, yo sí creo que hay un potencial gigantesco en entender estas formas de vida.